La última semana las novedades han sido monumentales. Realmente se ha intensificado mucho el problema de la guerra, particularmente en Ucrania. Y el dato fue la habilitación del gobierno de Biden, sin legitimidad porque perdió las elecciones, pero el tipo sigue tomando medidas que tienen implicancias no solo para Estados Unidos, sino que obviamente implicancias mundiales y que acercan a la humanidad a una tercera guerra mundial, que es la habilitación que venía reclamando hace mucho el gobierno de Ucrania, el gobierno de Zelensky, le venía reclamando a Estados Unidos que se habilite la utilización de misiles balísticos de largo alcance o de mediano alcance desde Ucrania a territorio ruso. Por el momento solo se puede utilizar el armamento que Estados Unidos y Europa le provee a Ucrania en territorio ucraniano ocupado por Rusia, pero ahora se le permitió la utilización de ese armamento en territorio ruso, particularmente los ATACMS, que son misiles balísticos norteamericanos, y los Storm Shadow, que son franceses, ingleses, británicos. Esto es muy interesante porque ya la participación de la OTAN, aunque estaba más que claro y evidente que la participación de la OTAN era directa en el conflicto ahora estos misiles no se pueden operar si no es con la participación norteamericana por vía satelital. Es decir, que se operan con la participación directa del imperialismo en los ataques contra Rusia. El antecedente, o cómo se justificó esto, bueno, nosotros lo habíamos mencionado en medio de paso en uno de los programas anteriores, es el desembarco de tropas norcoreanas en Rusia para combatir en la zona de Kursk, que es la zona que está ocupada por Ucrania en Rusia. Recordemos que Ucrania está peleando en el territorio ucraniano, en los territorios ocupados por Rusia, pero tuvo una ofensiva en territorio ruso, en el territorio de Kursk. Y ahí es donde han desembarcado las tropas norcoreanas. Esto es extendido, es decir, hubo una reunión en su momento de Putin con Kim Jong-un, ¿no? Y se supone que con el acuerdo de China. Se supone que con el acuerdo de China. Corea del Norte tiene... Sí, es parte, ¿no?, de todo ese bloque que se está armando. Hubo una cumbre, ¿no?, de Kim Jong-un con Putin hace algunos meses atrás. Y bueno, ahora tuvimos este desembarco, no sé hace cuánto, un mes atrás, ¿no?, de estas tropas norcoreanas y esta habilitación de Biden. Al mismo tiempo, lo que había sucedido 2 días antes de esta habilitación de Biden para utilizar los misiles balísticos contra Rusia por parte de Ucrania, había habido un ataque muy intenso por parte de Rusia. Todo indica que Ucrania está muy mal en la guerra, hay un cuadro de retroceso muy fuerte, un ataque muy importante de Rusia contra Ucrania el 16 de noviembre, que destruyó la mitad de la producción eléctrica ucraniana, en el marco en el cual se viene el invierno. Eso llevó también a que Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, España anuncien el cierre de sus embajadas en Kiev, ¿no?, y retiren una gran parte de sus funcionarios en Kiev. Cuando se habilita esto, al otro día o a los 2 días, Ucrania utiliza los ATACMS contra Rusia, y la respuesta de Rusia, la respuesta de Putin, es un cambio en la legislación sobre la doctrina nuclear de Rusia. En primer lugar, se cambia la doctrina de la utilización de la nuclear de Rusia, en la cual ya Rusia no solo puede atacar con misiles nucleares a las potencias que tienen armamento nuclear, sino aquellos países que están en un bloque con las potencias que tienen tecnología nuclear, es decir, contra Ucrania. Totalmente. Es un cambio sustancial de la doctrina nuclear rusa. Sí, está Polonia, Finlandia, todos esos países que están ahí. Todos esos países que están ahí, que tienen una cooperación muy intensa con Ucrania, particularmente Polonia. Sí. Y tuvimos la respuesta ya militar de parte de Rusia con la utilización
de un misil balístico, que no sería intercontinental, pero sería de mediano alcance. Por ejemplo, se señala que si se disparara del extremo oriente, es decir, en el este ruso, que recordemos que el este ruso está cerquita, por ejemplo, de Alaska. Claro. Desde... El mundo redondo. Claro, porque es una esfera. Uno ve así, pero claro. Desde ahí se podría llegar a Estados Unidos. Porque tiene un alcance de entre 3.500, entre 3.000 y 5.500 kilómetros estos misiles. El Oreshnik se llama el misil balístico, y Putin ya, bueno, con esto bombardearon Ucrania, y ya Putin anunció una producción en serie de estos misiles, que al mismo tiempo pueden portar ojivas nucleares, estos misiles balísticos. Es decir, que la cosa está muy densa, muy picante, y entonces acá el tema es, las implicancias más geopolíticas de esta escalada. Porque uno dice, bueno, Biden toma esta decisión sin la legitimidad porque perdió las elecciones. Y finalmente quien ganó es Trump, que es con su discurso de que iba a declarar la paz, a establecer la paz. Hasta ahora no abrió la boca sobre esto. Sobre el punto no abrió la boca. Y se reunió con Biden. Y se reunió con Biden antes de que Biden habilite a Ucrania a utilizar los ataques contra Rusia. Entonces uno no puede descartar que haya sido una especie de acuerdo, de pacto, en una línea de negociación clásica. Bueno, mostrar los dientes, realicemos una ofensiva más fuerte para luego proceder a una negociación en mejores términos para que no quede tan mal parada Ucrania en la negociación, en un cuadro en el cual Ucrania viene perdiendo, y la posibilidad de una paz entre Ucrania y Rusia le plantea condiciones muy jodidas para Ucrania. Porque, por un lado, se consagraría en principio la pérdida de una cantidad de territorio. Como condición sine qua non por parte de Rusia estaría que Ucrania no se alista en la OTAN, que fue finalmente el detonante de la guerra. Entonces, no está claro ahí cómo viene la mano. Tampoco está claro que Trump pueda avanzar efectivamente en la dirección de una paz, porque ahora, en concreto, lo que tenemos es una escalada que no se sabe cómo termina. Pero hay indicios que algunos ven el futuro de la paz. Por ejemplo, hubo una comunicación telefónica entre Olaf Scholz y Putin, que hacía más de 2 años que no se comunicaban. Si uno ve cómo se presenta la noticia de los ataques de Ucrania contra Rusia por parte de los medios del establishment, ¿no? Hablan de un ataque de Ucrania a Rusia y de una escalada que estaría señalando que hay una tentativa de un sector de que efectivamente se llegue a una paz inestable, como sería una paz de esas características. Entonces, eso está abierto el problema, y son dudas que quedan. En lo inmediato lo que está planteada es la escalada. Y hay problemas de orden geoestratégicos muy importantes. Porque, por ejemplo, está el problema de si Estados Unidos continúa en la OTAN o no continúa en la OTAN. Recordemos que Trump ha sido muy adverso. Yo lo mencioné la vuelta pasada. Estados Unidos señaló que la OTAN tenía una muerte cerebral. En realidad eso lo dijo Macron, pero frente a Trump, diciendo que, bueno, acá todo el mundo tenía que poner el 2%. Más o menos, creo que 23 países de los 32 países europeos ponen el 2% de su PBI en la OTAN. Pero hoy, si uno lee, por ejemplo, la editorial de hoy del Financial Times, el texto que se llama La Gran Lectura, se discute, ¿puede Europa sostener la OTAN y prepararse en forma armamentista, en términos bélicos, prescindiendo de América, es decir, de Estados Unidos? Y se presenta una cantidad de problemas, porque la industria de defensa europea está muy desarticulada. Están los campeones de la producción de cada país que quieren imponer su propia tecnología, y por lo tanto hay negocios capitalistas muy importantes. Es decir, que hay problemas muy importantes para que efectivamente Europa... Sí, aparte Inglaterra es muy asociado al Pentágono. Está muy asociado. O sea, tecnológicamente.
Entonces, hay una disyuntiva estratégica, porque para Estados Unidos soltarle la mano a Europa luego presenta realineamientos. ¿Cómo se van a alinear los países europeos en una conflagración mundial? No es tan claro si uno dice, bueno, hoy cómo separan los campos, todo indica que sería Europa en un campo con Estados Unidos y Rusia en un campo con China, Irán y Japón con Europa y Estados Unidos, pero eso puede cambiar. Y hubo más despliegue de tropas rusas en el Alto de Golán. Ah, bueno, esa información no la tenía. Sí, y es interesante porque acá el triunfo de Trump es muy contra Irán. Y si queda finalmente Marcos Rubio, es un enemigo de Irán acérrimo. Ahora, mira, vinculado a esto, está a esto que decís vos, del desembarco de tropas rusas en los Altos del Golán, en Medio Oriente. En Siria, digamos. En Siria. Un territorio de disputa se anuncia ayer que Putin está reclutando yemeníes, los hutíes de Yemen, para pelear en Ucrania. Entonces tenemos norcoreanos peleando en Ucrania o en Rusia, junto con Rusia. Putin reclutando, hay que ver luego hasta dónde es fiel esta información, pero por lo menos varios medios lo han señalado. Y los rusos desembarcando ahí. Entonces se va armando una tendencia general y bueno, el problema de la guerra está muy latente. Muy presente. Sí, los discursos de Trump fueron interesantes estos días porque Trump insiste en que el mundo va a la tercera guerra y solamente él la va a parar. Él está en eso. Él dice, con Biden vamos a la tercera guerra y yo la voy a parar. Fue un caballito de batalla de su campaña electoral. Ahora bien, las primeras consecuencias del triunfo de Trump es una agudización de la guerra. Un agravamiento. Es así, lo tiene muy notorio. Y bueno, el problema de finalmente un conflicto nuclear, siempre se dice, bueno, no va a haber un conflicto nuclear porque todos salen perdiendo. Perdemos todos. Pero para algo están las armas nucleares. Obvio, sí. obvio. No, esto no se sabe dónde pasa. Yo creo que no hay plena conciencia. Capaz que en otras partes del mundo, sí. Pero bueno, en el caso de Argentina, nosotros es un tema que tenemos que batallar mucho porque hay que tener conciencia de que esto no es joda y nosotros tenemos que luchar contra la guerra, ¿no? La consigna, sí. Y los reagrupamientos internacionales que hemos logrado en todo el último periodo han sido muy importantes y este ha sido el eje vertebrador, ¿no?